Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Tristeza produce verificar que la ausencia de conciencia ciudadana defiende el abuso que ella misma sufre. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 13 de mayo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Si se consolidara la pérdida del territorio Esequibo, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Venezuela se verían drásticamente reducidas, limitando el acceso a recursos pesqueros y especialmente a los vastos yacimientos de hidrocarburos en el bloque Stabroek. Pero también sin la proyección marítima del Esequibo, las aguas territoriales que corresponden al estado del Tamacuro quedarían bloqueadas por la proyección marítima de Guyana hacia el norte y Trinidad y Tobago hacia el noreste. Esto reduciría la salida libre de Venezuela al Océano Atlántico, dejando al delta en una posición de vulnerabilidad estratégica con su acceso a aguas profundas dependiendo de acuerdos de paso con terceros países. La desembocadura del Orinoco es la arteria principal del país. Un control hostil o una delimitación desfavorable en la zona marítima adyacente al Esequibo pondría en peligro la navegación comercial y una mayor dificultad para patrullar el litoral del Taico contra el tráfico ilícito y la piratería. Venezuela no acepta ninguna sentencia de ningún tribunal que no tome en serio los hitos históricos que certifican la pertenencia venezolana del Esequibo. 45 ONG venezolanas piden una investigación con ayuda internacional sobre la muerte de Víctor Quero. Las organizaciones exigen la creación de una comisión independiente con expertos de la ONU para esclarecer el deceso tras meses de opacidad oficial. Profesores de la Universidad Central de Venezuela se concentraron la mañana de este martes 12 de mayo frente a la sede del Ministerio de Educación Universitaria en busca de respuestas sobre la contratación colectiva. Un profesor universitario a tiempo completo recibe alrededor de $130 mensuales en total, frente a una canasta alimentaria, según el Sendas, que supera los $550. Esta estructura salarial ha provocado que muchos académicos migren hacia la educación privada, donde los sueldos a tiempo completo pueden oscilar entre $400 y $800, o abandonan el país. En comparación, en Brasil, un docente universitario a tiempo completo cobra entre $3.500 y $5.800, históricamente los más altos de la región para titulares con doctorado. En Chile, entre $2.500 y $4.500. En Colombia, entre $1.500 y $3.200. México, $1.200 a $2.800. Argentina, $950 a $1.750. Y Ecuador, entre $1.600 y $3.100. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que aunque varios periodistas han sido excarcelados en Venezuela, 6 continúan sometidos a procesos judiciales y medidas cautelares que restringen sus derechos y mantienen la amenaza sobre el ejercicio del periodismo. Organizaciones de derechos humanos lamentan el fallecimiento del defensor Nelson Freites Amaro, miembro de la Asamblea de Provea desde 2012 y que acompañó durante años el trabajo de la organización y fue clave en la difusión de los informes en el estado Lara. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 14 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y los primeros días de mayo de 2026, en medio de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario nacional.
El gobierno venezolano informó este martes 12 de mayo que fueron ampliadas las brigadas de voluntarios para contener el derrame de petróleo de su vecina Trinidad y Tobago, que está afectando las costas del estado Sucre. Llegó a España el primer barco con crudo procedente de Venezuela como pago por el gas que Repsol produce en el activo Cardón 4, operado de manera conjunta con la italiana Eni, y que sirve para abastecer a las plantas de generación eléctrica del país. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, aseguró este lunes que mantiene una visión optimista sobre Venezuela y afirmó que el país podría volver a su antiguo esplendor. El más reciente análisis del analista económico y estratégico Tomás Socias López, basado en informaciones directas de asesores y consejeros en Washington, reveló que la administración Trump no tiene prisa por convocar elecciones en Venezuela, pese a las insistentes declaraciones de la oposición democrática sobre convocar un proceso electoral antes de que finalice 2026. United Airlines informó que reanudará vuelos diarios sin escalas entre Houston y Caracas tras casi una década. Dos empresarios españoles informaron que ven con optimismo poder invertir en Venezuela en medio de su participación en la segunda edición de Tech Week del país, que se da en medio de un nuevo clima de reformas que ha emprendido el gobierno de Delcy Rodríguez y que busca ampliar su abanico más allá del sector petrolero y minero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que expresó que la desaparición de personas en México genera una grave crisis de derechos humanos y advirtió que la impunidad en los casos es apremiante, por lo que urgió al gobierno a tomar medidas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales. Desde su exilio en Miami, el obispo nicaragüense Silvio Báez denunció que la dictadura ha convertido a Nicaragua en un país huérfano, tras arrebatarle sistemáticamente la justicia y la libertad, y pretende exiliar hasta la dignidad y el futuro de toda una nación. Noticias de Washington, D.C. Por primera vez en 3 años, los salarios de los estadounidenses no superaron la inflación. Los precios aumentaron un 0.6% mensual, elevando la tasa anual al 3.8%, la más alta desde mayo de 2023, según los últimos datos del índice de precios al consumidor publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes cargos federales contra más de 25 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua, en el marco de una operación nacional ejecutada en varios estados del país. El 5 de mayo, un conductor de autobús escolar de Washington, D.C., ganó $5 millones en la lotería de Maryland, tras comprar un raspadito en una tienda local, eligiendo el número basado en su edad recién cumplida. Noticias de Maryland. Tragedia en College Park. Las autoridades investigan la muerte de una niña de 4 años que cayó desde el 10º piso de un edificio de apartamentos. Residentes del complejo denuncian que es el tercer incidente similar en menos de un año y exigen mejoras en la seguridad de ventanas y balcones. Tras una década de construcción, se colocó el último tramo del riel del tren ligero que conectará los condados de Prince George y Montgomery. Se espera que el sistema comience a operar el próximo año, aunque comerciantes locales siguen denunciando pérdidas por la tardanza de las obras. El Estado ha intensificado una campaña contra conductores distraídos. Se estima que en 2025 se registraron al menos 475 accidentes mortales, por lo que las autoridades están aplicando nuevas tecnologías para frenar el exceso de velocidad. Existe una creciente tensión en Baltimore tras el anuncio federal de enviar miles de nuevos agentes migratorios. Mientras tanto, el Consejo de Montgomery aprobó medidas para limitar la colaboración con ICE y capacitar a empleados
sobre cómo actuar ante su presencia. Noticias de Virginia. Se reportó que el FBI realizó un registro en las oficinas de la senadora estatal Louise Lucas en Portsmouth, así como en un negocio de cannabis vinculado. Aunque los detalles son limitados, el suceso ha generado un fuerte impacto en el panorama legislativo. La Universidad de Radford y servicios comunitarios del Valle de New River han anunciado una alianza estratégica para abordar la crisis de salud materna que afecta diversas zonas rurales del estado. El Centro de Vida Silvestre del suroeste de Virginia hizo un llamado a los ciudadanos para evitar la tala de árboles innecesaria, tras rescatar a una cría de búho que quedó huérfana debido a la deforestación urbana. Noticias federales. La policía del condado de Bexar encontró el cuerpo de un hombre cerca de los rieles del tren en San Antonio, Texas, y las autoridades sospechan que pertenece al mismo grupo de personas cuyos restos fueron hallados el fin de semana en un depósito de trenes de la empresa Union Pacific en Laredo. 5 hombres y una mujer fueron encontrados muertos cuando un inspector revisaba los trenes. Al menos 3 de los 7 fallecidos son mexicanos, confirmó el Consulado de México en Laredo. Las otras víctimas están en proceso de identificación, indicó la institución en una nota de prensa en la que agregó que mantienen contacto con las familias para brindar la asistencia consular correspondiente, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente. Todo indica que estas 6 personas fallecieron por deshidratación, por el calor excesivo. En Florida, los legisladores regresaron a Tallahassee para una sesión extraordinaria. Hay un desacuerdo de $1.400 millones entre la Cámara de Representantes y el Senado, principalmente en fondos para universidades y ciberseguridad. Algunos demócratas están presionando para suspender temporalmente el impuesto a la gasolina, debido al alza de precios por el conflicto en Irán. Se ha generado una fuerte controversia tras la develación de una estatua gigante dorada de Donald Trump en Florida. Mientras algunos pastores la defienden, otros líderes religiosos la han criticado duramente comparándola con ídolos bíblicos. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson enfrenta duras críticas tras la presentación de su propuesta de presupuesto para 2026. El plan busca cubrir un déficit de más de $1.000 millones, pero ha generado alarmas por la intención de elevar el impuesto sobre el arrendamiento de propiedad personal del 11 al 14% y el uso de fondos de financiamiento por incremento de impuestos para gastos operativos, lo que algunos analistas califican como financieramente arriesgado. Un hombre fue arrestado tras presentarse deliberadamente en el puesto de control del Tribunal Federal en el centro de la ciudad con una pistola cargada y 29 rondas de munición, manifestando que su único objetivo era ser arrestado. La oficina del gobernador anunció hoy que el gasto turístico en California alcanzó un récord histórico de $158.900 millones, consolidando a California como el destino número 1 de Estados Unidos. Hoy entra oficialmente en circulación en California la moneda de innovación dedicada a Steve Jobs, como parte de una serie que honra los aportes tecnológicos y creativos del Estado. El Estado ha solicitado formalmente al gobierno federal una extensión de 12 meses en la ayuda de FEMA para los sobrevivientes de los devastadores incendios del año pasado en Los Ángeles, ya que miles de familias aún enfrentan retrasos en la reconstrucción. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron un paquete de ayuda estatal de $4.000 millones adicionales para estabilizar las finanzas de la ciudad. Con este respaldo, la administración de Mamdani asegura haber cerrado el déficit de $12.000 millones que heredó, permitiendo financiar proyectos clave como el cuidado infantil universal gratuito y el mantenimiento de las bibliotecas públicas. Las acciones de empresas latinoamericanas como Mercado Libre
han sufrido caídas significativas hasta un 12% tras la presentación de sus últimos resultados, afectando el ánimo en el distrito financiero. Cientos de trabajadores del Long Island Railroad se manifestaron en Massapequa exigiendo mejoras salariales. Si no se logra un acuerdo entre el sindicato y la MTA en las próximas mesas de negociación, se teme un paro de actividades para la medianoche de este sábado, lo que afectaría a casi 300,000 usuarios diarios. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Sevideiter hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsevidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Mientras Rusia no tiene reparos en mandar a la muerte a miles de soldados para avanzar unos metros como si de la era napoleónica se tratara, Ucrania desarrolla ingeniosos sistemas para evitar exponer a sus soldados. Barco fantasma ruso se hundió en circunstancias misteriosas. Se presume que transportaba reactores nucleares de contrabando para Corea del Norte. No se descarta participación militar en el hundimiento. Israel creó un tribunal militar para juzgar los crímenes del 7 de octubre, donde militantes de Hamás podrían enfrentar la pena de muerte. Se informa que Israel ha lanzado maniobras para intentar controlar la zona del río Litani, argumentando que Hezbollah sigue representando una amenaza inminente. Las autoridades israelíes han ordenado la evacuación de varias aldeas libanesas adicionales en las últimas 24 horas. Un ataque con drones de Hezbollah en el norte de Israel causó la muerte de un soldado israelí el lunes, lo que ha servido de justificación para las recientes represalias aéreas. El primer ministro de Reino Unido se enfrenta a la rebelión de 80 diputados de su partido, que piden su salida del gobierno, aunque cuenta con el apoyo de 113 diputados. Una rebelión de esta magnitud suele tener consecuencias profundas en la gobernabilidad. Históricamente, cuando un líder pierde el apoyo de más de un tercio de su bancada, su autoridad queda tan erosionada que suele ser el principio del fin, ya que proyecta una imagen de debilidad ante la opinión pública y la oposición. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.